Bueno, en este día quisiera invitarles a reflexionar sobre esta invitación que nos hace Jesús. Hay que nacer de lo alto. Es una invitación muy fuerte que nos invita a un cambio radical en la vida. ¿Qué significa hay que nacer de nuevo? Ya hace poquito, apenas una semana que hemos celebrado la fiesta de la Pascua. Sin embargo, nos damos cuenta, sí, como hemos reflexionado la semana pasada, vivir la alegría de la resurrección es un arte, no es fácil. Más allá de que hemos celebrado la Pascua, hemos pasado de la muerte a la vida, hemos visto cómo Dios glorificó a su Hijo. Sin embargo, vivir la alegría pascual en la realidad de cada día no es fácil. Y hoy, cuando Jesús nos dice, Jesús habla a un hombre inteligente, un hombre sabio, un hombre que sabía de las leyes, un hombre que aparentemente entendía bien las cosas, Nicodemo. Nos está diciendo a cada uno de nosotros, hay que nacer de lo alto. Es cierto que sepamos intelectualmente tantas cosas, pero si queremos tener la alegría de la resurrección como propio, como espíritu del corazón, hay que nacer de lo alto. ¿Qué significa esto? ¿Y qué cambia en nuestra vida nacer de lo alto? Es bueno reflexionarlo. A veces yo creo que en primer lugar, nacer de lo alto significa un cambio radical en la vida. El cambio radical no en el estilo, sino en nuestra estructura mental. A veces quisiera creer que estamos preparados para vivir, como lo repetí tantas veces el Viernes Santo, que así el entorno nos ha enseñado a mirar casi siempre, ¿no es cierto?, las cosas negativas, las cosas que nos salen mal y las cosas que nos cuestan, las cosas que nos afectan, y en el fondo uno coloca mucho el foco en tantas cosas que nos genera sufrimiento y tristeza. Y hoy nos está diciendo, cuando nos dice hay que nacer de lo alto, quisiera creer que nos está pidiendo un cambio radical en nuestra estructura mental. Creer que Dios nos ha hecho como hijos de Dios, libres para vivir la alegría y la felicidad como hijos resucitados, hijos que dejan de lado tantas situaciones de muerte y de sufrimiento, hijos que sonríen más que lloran, más allá de que a veces las lágrimas son muy liberadoras, ¿no es cierto? Y que en este sentido muchas veces quedamos atados a las estructuras, a veces de los esquemas, hasta los esquemas y las estructuras que tenemos de nuestro propio Dios. Unas cuantas veces decimos, Dios me dio la cruz, Dios me está probando, Dios me está castigando. No, es un Dios que nos ama, es un Dios que nos libera, es un Dios que nos levanta de la tumba. Un cambio rotundo en nuestra concepción de Dios. Dios nos ha invitado para que seamos hijos de la luz, para que seamos hijos de la alegría, para que seamos hijos de la felicidad. Y en este sentido, qué bueno reflexionar cuáles son las características de ser hijos del Espíritu, hijos resucitados, una comunidad resucitada, cómo vive. Poco me parecía, ¿no es cierto?, el mismo ejemplo que pone el mismo Jesús hoy en el Evangelio. Nos está diciendo de manera clarita,
Son aquellos hijos del Espíritu, son aquellos que viven como el Espíritu. ¿Cuál es la característica del Espíritu? Como el viento, sopla cuando quiere y a donde quiere. Es el Espíritu libre, no tan atado de tantas estructuras que nos esclavizan y nos atan. Hoy nos está pidiendo: seamos hijos de la libertad. Y en este sentido el cristiano es alguien libre, no atado a tantas estructuras, concepciones. Y en este sentido no estamos hablando del libertinaje, sino libre para amar, libre para entregar la vida, libre para dar la vida, libre para servir, libre en este sentido de disfrutar y derrochar la vida, libre dando y entregando la vida, así como Jesús. Y en este sentido, qué bueno, así como Jesús, libre hasta para morir, a causa de que Dios sea glorificado en nuestra vida. Y en este sentido, creo que un segundo aspecto para reflexionar, ¿por qué muchas veces no vivimos esta libertad? Porque creo que muchas veces vivimos como cristianos muy mezquinos. Actitudes mezquinas. Cuando tenemos la posibilidad de amar y entregar la vida, ahí sí le ponemos el filtros mezquinos. En lugar de regalar sonrisas, le mostramos las uñas, ¿no? Así muchas veces mostramos estos rostros enojados. Cada vez que tenemos la posibilidad de dar la vida, a veces mezquinamos. Tenemos la dinámica de castigar al que no nos quiere y amar al que nos ama. Hoy nos está pidiendo un cambio radical, nos está pidiendo que seamos hijos de la alegría, hijos del amor, capaces de dar sin mezquindades. Y en este sentido, lo que se da se multiplica. Si una comunidad ama, si una familia hay más sonrisa, esta sonrisa se multiplica. Cuando hay más mezquindad, también se multiplica la mezquindad. Y en este sentido es bueno preguntar, cuando tengo tantos problemas, ¿qué es lo que doy al que está al lado mío? No es para llenarnos de culpa, pero sí para pensar y empezar un cambio radical de la vida. Y en este sentido, muchas veces en la vida lamentablemente tenemos corazones endurecidos. A veces la historia del pasado, tantos golpes de la vida y uno dice, no vale la pena sonreír. Tantos golpes de la vida y uno dice, no vale la pena creer. Tantos golpes en la vida y uno dice, desconfío de todo. Y hoy Jesús nos dice, no, como cristianos, a pesar de todo lo que ha pasado, empezar de nuevo como personas libres del pasado, de la historia y de nuestros esquemas. La segunda invitación que nos hace la resurrección, ser hijos libres como es el Espíritu, soplar a donde quiere y como quiere. Así es Dios, Dios no nos ata a nadie. Y también en este sentido, creer de nuevo en un Dios providente, un Dios de la resurrección, en esta libertad. Qué bueno gozar de la fe, alegrarnos porque somos cristianos, saber, nos dice la palabra de Dios, así como Moisés levantó en alto la serpiente, hay que levantar al Hijo del Hombre en alto. Hay que mirar más y más hacia arriba, no mirar a nuestras negatividades, sino colocar nuestra mirada en Cristo. Creer en la dinámica de la fe, creer que Dios está, y en este sentido, creer, agradecer y alabar a Dios. Cuando uno cree, cuando uno pide con fe, buscar la bendición de Dios en la vida. Lo que decimos el testimonio. Muchas veces uno no cree porque no ve la mano de Dios. Busquen más la bendición de Dios en la vida, van a creer más y más.
Y cada vez que uno pregunta, uno pide, uno busca, también fíjense cómo Dios está actuando. Y cada vez que uno reconoce cómo Dios está actuando, hay que agradecerle a Dios. Esto hay que gritarlo a viva voz. Esto es la fe. Así nuestra fe ha crecido. Lo que decimos, el testimonio de un Dios vivo y presente en la comunidad. Y el mejor ejemplo de este testimonio hoy hemos leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una comunidad que creía, cómo cambió su vida. ¿Qué es lo que pasó a esta comunidad? La primera comunidad cristiana que se animó a creer. En primer lugar, esta multitud tenía un solo corazón y una sola alma. No había división. Miren un poco a su casa, si son 4 personas, hay 5 ideas y 10 maneras de pensar. Y fíjense aquí, el poder del resucitado se manifiesta, es que el corazón y en el alma están unidos. Hay un amor profundo en la vivencia plena de la comunidad y de la familia. El primer signo de la resurrección que hay que rescatar: amar sin límite, con generosidad, sin mezquindades, sabiendo que Cristo es la cabeza. Amar no en el sentido solo en el amor romántico, sino amar entregando la vida, siendo capaces de hacer sacrificios para la otra persona, como tantos papás y mamás que lo hacen. Imagínense el sacrificio que hace papá y mamá, a veces no es cierto, siendo grande, cada tanto pienso cuánto habrá luchado y sufrido mi mamá, teniendo 8 hijos y tanto trabajo, nunca se ha quejado, siempre en la cocina. Yo nunca entré en la cocina, ¿saben? Y mi mamá siempre cocinó, siempre estaba atenta, sirviendo, y así alegrando cada vez que cada hijo estaba contento y alegre. Fíjense qué lindo ejemplo, ¿no? Así, sabiendo esta capacidad de servir y dar, a veces sin reclamar y a veces sin esperar nada a cambio. Y también dejar que el Espíritu Santo sea el animador de la comunidad, amar y servir teniéndole al Espíritu que conduzca la comunidad nuestra, dejar que Él sea nuestro guía. Y además de esto, si uno mira un poco, otra característica de esta comunidad: nadie se consideraba los bienes como propios. Cuando cada uno tiene su caja, uno no le deja tocar de ninguna manera. A veces las mujeres dicen: no, mi sueldo es mío, más vale que no te metas. Si queremos no tener problemas de divorcio y problemas matrimoniales, no toque mi sueldo. Fíjense lo que cuesta compartir en la propia casa. No se alegren los hombres, ¿saben? Tampoco le pido que le dejen los sueldos. Pero sí dejar que el espíritu de la verdadera comunidad es un espíritu de generosidad y de compartir, y que en este sentido no considerar los bienes como propios, que en este sentido no me refiero, y la palabra no se refiere al dinero. El bien más grande es mi propia vida. No ser mezquino con la propia vida, sino brindar esta vida como un derroche de amor. No considerar como propio, mi vida es una bendición de Dios, y esta vida no la mezquino, esta vida la comparto con alegría, esta vida la dispongo para que muchos estén alegres y felices. Y que esto significa también reconocer que yo soy obra de Dios. Lo que soy no depende de lo que soy, sino es gracias a la bendición de Dios. Y cuando el momento que uno reconoce esto, uno es capaz de compartir. Y el momento que uno reconoce esto,
uno no es más mezquino con la vida, uno es capaz de compartir lo que Dios nos dio gratuitamente en la vida. Y en este sentido nos invita a que la vida sea una bendición. Y también en este sentido los bienes son para compartir, no es para retener. Y que además de esto nos está diciendo, los apóstoles daban testimonio del poder de la resurrección, que Cristo resucitado está presente en su vida. Lo que nos falta más que nunca, dar testimonio del poder de la resurrección. Dios puede cambiar nuestra historia y Dios cambia. Ver este cambio radical en mi vida y hablar de este cambio radical que yo he vivido y lo que soy capaz de vivir en la vida de la comunidad. Y en este sentido, no solamente en la sanación de las enfermedades. A veces estamos muy pendientes de que si Dios me sana o no. Obvio que Dios sana. Cuando uno pide con fe, pidan con fe, Dios sana de las enfermedades. El poder de la resurrección estaba presente de tal manera que los apóstoles tenían el poder de atar y desatar. Fíjense el cómo actuaba el resucitado en la comunidad. Dios ata y desata a través de aquel que cree. Dios sana las heridas sencillamente por una sola palabra. Es un Dios con poder y hoy hay que pedirle a Dios que también convierta, que sane el corazón, que nos regale un corazón generoso. Y en este sentido nos está pidiendo que tengamos un corazón que sea un signo visible de la presencia del resucitado y del Espíritu. Esta vida nueva del resucitado, ¿en qué se veía? Fíjense qué lindo, nadie padecía necesidad. Parece que estamos en la Argentina, ¿no? Nadie padecía pobreza cuando cada uno creía que Dios será el centro de la comunidad y que Él había resucitado y lo que yo tenía era una bendición de Dios y lo ponía para el bien de la comunidad. Ahí se terminó la pobreza. Nadie padecía necesidad y que en una radicalidad plena en la vivencia de la fe, una entrega de la vida en el Espíritu. Fíjense, Bernabé vendió lo que tenía y entregó a los apóstoles. Que no se trata de vender mañana cada uno su casa y entregar, sino realmente nos está pidiendo un desapego real, sabiendo que, y en este sentido disponer la vida, sabiendo que es un don y un regalo de Dios, disponer para que el Espíritu de Dios siga creciendo en mi vida, en mi familia y en mi comunidad. Una comunidad llena de esperanza. Muchos se sumaban a esta comunidad, veían cuánta felicidad había. ¿Y esta felicidad de dónde venía? Porque sencillamente había fe que Dios estaba y Dios se ocupaba de todo y que Dios me iba a dar. Dios providente me proveía todo lo que yo no podía. Lo último que no podía resolver era la muerte y Él levantó al mismo Cristo de la muerte. Él resucitó y Él nos está por resucitar a cada uno de nosotros. Nos ha regalado la victoria de la muerte. ¿Y cuánta más victoria no vamos a tener sobre las enfermedades, los problemas cotidianos? Cuánto más Dios nos ama. Y en este sentido, San Pablo nos diría, el resucitado vive para Cristo y que Cristo vive en mí. El reconocimiento que yo soy de Cristo y Cristo está en mí. Cuando está Cristo en mí, no tengo nada que preocuparme. Y la presencia de Cristo es su Espíritu que está presente. Cuando está su Espíritu presente, Él se ocupa de todo. Y en este sentido, la vida del resucitado es una vida muy liviana.
sin estas mochilas pesadas que está en el hombro de cada uno. Hoy nos está pidiendo que dejemos estas mochilas en el altar de Dios. Él ha resucitado, la mochila de la enfermedad. Un momento vamos a ponernos en oración. Vamos a preguntarle al Señor, ¿cuáles son estas mochilas que no nos permite vivir la alegría del resucitado? Te encomendamos a ti, Señor, en ese momento. Tantos estudios médicos que hemos traído. Tú, Señor, eres el dueño de estos estudios. Tú, Señor, ya has tomado muchas enfermedades. Te alabamos y te bendecimos, Señor, hoy, porque en este momento tú estás diciendo, descarga esta mochila pesada, esta mochila de la desconfianza, esta mochila de la falta de fe, esta mochila de nuestros conflictos, esta mochila de la tristeza, de la depresión, esta mochila del tumor, esta mochila de los dolores y los sufrimientos. Sabemos, Señor, que tú estás. Sabemos, Señor, que tú te estás ocupando de cada uno de estos pedidos, estas necesidades nuestras. Hoy, Señor, no queremos estar atados de estas tantas concepciones erróneas. Tú no eres un Dios que nos castiga, tú no eres un Dios que nos prueba, sino eres un Dios que nos ama, eres un Dios que nos llena de bendiciones. Tú, Señor, eres un Dios que nos ha invitado a la alegría plena. Aquí estamos, Señor, queremos entregar nuestras mochilas para que tú te ocupes. Queremos ser libres, libres en espíritu y en verdad. Buenas noches, me llamo Rosaura. Yo siempre quise tener un bebé. En una misa una vez vine antes, me fui, el Padre me dio la bendición. Mientras me estaba dando la bendición, yo en mi corazón le pedía que a Dios para que yo pueda ser mamá y pueda tener un bebé. Y ese mismo día el Padre dijo, esta noche el Señor le va a dar la bendición a una persona que hace mucho quiere tener un bebé, un hijo, dijo. Y entonces yo sentí el Espíritu Santo ese día. Esa misma noche soñé que estaba embarazada y a la semana me hice un EVA-test, me fui al médico y me dio positivo. Y le soñé así, vestido de blanco, soñé que era un varón. Cuando me decían qué quiere que sea, yo lo que Dios quiera. Yo le soñé que era un varoncito así, vestido todo de blanco, pero lo que Dios quiera, dije. Y en la última misa que hice dar testimonio, en la última misa que había venido, en la misa de la embarazada, no pude dar, estaba muy emocionada. Fue ese martes. Al jueves me fui al médico y le dije, yo siento que no se mueve tanto porque él es muy inquieto, y era una de las indicaciones que me había dado, que si no se movía tanto que le diga. Y ese jueves me fui y al viernes me dijo, bueno, si sos la mamá y le conocés, vamos a hacer la cirugía. Y gracias a Dios que me hice, tenía 2 vueltas en el cordón umbilical en el cuello. Y eso quería dar testimonio de la gloria de Dios. De Jesús, elevo mi voz, a su gloria rindo alabanza, su bondad exaltaré, su gracia cantaré, glorificaré su amor y su gran poder. Al encuentro de Jesús elevo mi voz, a su gloria rindo alabanza, su bondad exaltaré, su gracia cantaré, glorificaré su amor y su gracia. Y al resucitado que nos ha llenado de mucha alegría, aquel que ha liberado de tantas cargas pesadas del corazón, hoy una vez más le pedimos su bendición.
el resucitado, el que vive y reina en nuestros corazones, aquel que ha derramado su Espíritu, hoy una vez más derrame esta bendición sobre cada uno, sanando, liberando, protegiendo y llenando de su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.